Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 6 de abril del año 2016. Temas nacionales e internacionales los hay ahora en abundancia y son, en cierta forma, el ejemplo de este proceso que se va generando de la globalización, que principia con una mundialización, es decir, comienza haciendo que los datos, las informaciones, las opiniones de los lugares más pequeños hasta los más altos sean comunicados en forma casi inmediata a los receptores que pueden estar cómodamente sentados en su hogar viendo los desastres de los incendios en los bosques en este momento, que es una de las tragedias más terribles que la humanidad está sufriendo. Se reduce el territorio dedicado a respetar a los árboles, se comienza una tala inmoderada y el resultado al final son esos enormes desiertos que facilitan los grandes vientos que se llevan la tierra y todo lo dejan a nivel de piedra, imposible para ser rescatado para la agricultura. Estos son algunos de los problemas, de los efectos que se están manejando hoy con mayor intensidad, pero me parece que desde el punto de vista de la geopolítica, nosotros deberíamos fijar una posición, ubicar dónde nos encontramos y cuál es nuestra área de responsabilidad. La geopolítica nos está dando las armas, está poniendo en nuestras manos, como en el caso de un cirujano, su estuche de operaciones, tiene todo lo que él requiere para poder ejecutarlo. Así, la geopolítica nos está poniendo enfrente todo este conjunto, este bagaje de elementos para ubicarnos primero y luego tratar de hacer una interpretación. No cabe duda que en este sentido las universidades siguen siendo la vanguardia en lo que es primero el descubrimiento del fenómeno y segundo en el estudio del fenómeno. Hay muchas personas que creen que los diagnósticos de un cambio de época son diagnósticos definitivos, diagnósticos inamovibles, que no pueden sufrir transformaciones. Nada más inexacto que esto. Si tenemos una realidad que se transforma de manera vertiginosa, los cambios serán evidentemente necesarios por una parte y por otra inevitables, y finalmente serán la consecuencia de nuestra atención o desatención a los síntomas del fenómeno del que estemos hablando. Geopolíticamente hablando, las grandes cuencas comerciales iniciaron en la antigüedad su crecimiento y su desarrollo, y teníamos la cultura de los egipcios, la de los sumerios, la cultura de los asirios, la cultura de los persas. Teníamos un bloque cultural que tenía diferencias entre sí muy grandes, pero tenía algunos factores comunes, dentro de los cuales quedaba el que cada uno de los pueblos que hemos enumerado se encomendaba a sus dioses, y estos dioses eran diferentes en cada una de estas culturas. Si bien es cierto que, como han demostrado
muchos de los estudios hechos sobre la historia de las religiones, había una interinfluencia religiosa muy intensa. El propio cristianismo la registra en el caso de la cultura religiosa de los mesopotámicos, en donde temas como la gran inundación que en la Biblia aparece con el nombre del diluvio, son situaciones que aparecieron en cierto momento en determinados territorios, y aunque ahora nos parezca que el término es de alguna manera excesivamente exigente como para poder haber sido real, se nos olvida, como demostraron los arqueólogos ingleses a principios del siglo XX, es decir, no hace muchísimos siglos, sino a principios del siglo XX, tendremos 100 años de estos descubrimientos. Los arqueólogos ingleses que estudiaron la ciudad de Ur encontraron que en la ciudad de Ur había una creencia de la existencia de una inundación gigantesca. Y lo más sorprendente fue que la expedición arqueológica encontró pruebas de que se había producido semejante cataclismo en esa zona. Que se hable de universal, diluvio universal, empata más con la cultura del mundo judío, porque la cultura del mundo judío está fuertemente condicionada a este tipo de situaciones de apreciación, en donde los datos sencillos, con un lenguaje simbólico que intentaba impactar a los que lo escucharan. Hay que recordar que la gente que sabía leer y escribir el arameo o cualquiera de esas lenguas no eran muchos, entonces eran textos hechos para ser leídos. Y claro, impresionaba muchísimo el término diluvio universal, y el pueblo de Israel, a lo largo de su relato histórico, en muchas situaciones, le ponía ese piquetito de intencionalidad para darse un protagonismo delante del escenario que se estaba generando, pues muy explicable, y además para ellos indispensable para que su gente se mantuviera unida y no se sintiera sofocada y opacada por los grupos culturales que estaban encima de la misma. A lo largo de la lectura sobre todo del Antiguo Testamento, encontramos muchas de estas apreciaciones marcadas con términos así muy significativos, pero los arqueólogos israelíes contemporáneos han puesto con claridad de qué se trataba. Es una inundación más allá de lo natural que ocurrió, que fue tan grande y tan intensa que los pueblos que vivían en la región, todos hablan de ella, unos de una manera y otros de otra, lo que quiere decir que tampoco fue un fenómeno inofensivo que ocurrió y nadie más que los israelíes descubrieron. Ahí el narrador en el Antiguo Testamento está poniendo un poco con su estilo, decíamos, exagerado, las características de un fenómeno que iguala a las sociedades a su alrededor. Por otra parte, hay unas diferencias profundas entre los dioses del mundo de la mitología
al concepto del Dios del pueblo de Israel, de Yahvé, el nombre innombrable, como le llamaban los israelíes, a las 4 palabras, las 4 letras que daban el sonido de Yahvé, que por cierto nuestros hermanos más que separados, los seguidores de los testigos, ponen que son testigos de Jehová. Jehová es un término inventado, no hay una sola vez que se mencione este término, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que sus lectores de las investigaciones hechas por los antropólogos y arqueólogos no entendieron bien la expresión, y entonces le pusieron Jehová en lugar de Yahvé, que es el término que con toda claridad los arqueólogos no cristianos han coincidido en identificar como la que designa al hecho en concreto. Los dioses del mundo antiguo eran dioses que no tenían más que un pueblo. Eran los dioses del pueblo egipcio, los dioses del pueblo asirio, los dioses del pueblo fenicio, pero en el Antiguo Testamento es el primer escrito en la historia de la humanidad en donde se habla de un Dios para todos, porque es el Dios de todos. Este es uno de los elementos que los científicos, los arqueólogos y desde luego los teólogos han venido a manifestar. El mundo de el Dios único, el mundo de el Dios que le da a su pueblo una tierra para que viva, que se encuentra ubicada entre el río más importante de Mesopotamia y el río más importante del norte de África, es decir, las fronteras de el imperio eran el río Éufrates y el río Nilo. Esos eran los bordes de la naturaleza. Punto número 1, que por allí los que andan haciendo la negociación para la paz en este momento en el estado de Palestina están encontrando una gran resistencia, porque los funcionarios de las Naciones Unidas, los funcionarios de la UNESCO, muchos de los interesados en este problema dicen: ¿cómo es posible que los israelíes no le den a los palestinos el territorio que tienen ahí enfrente, en donde además tienen que sudar en serio para sacar alguna ganancia de una tierra tan difícil por tantos problemas de falta de lluvias y falta de sistemas de irrigación que en otros lugares han facilitado el desarrollo de la agricultura? Aquí los palestinos auténticamente han tenido que picar piedra para eso y no les quieren dar el territorio. Y la respuesta está no en que el territorio del que estamos hablando solamente tiene un espacio geográfico en donde la proyección nacional de los pueblos vecinos o del pueblo de Israel cambia según quien tenga el dominio de esta zona. No solamente está esta percepción, sino también está la percepción de que los residentes en este territorio lo hacen porque así fue entregado por Dios. Dice
el Antiguo Testamento, y tuya será la tierra que va desde el río Éufrates hasta el río el más grande de los egipcios, es el Nilo, y esta será mi tierra y yo seré su Dios en esta tierra. Tenemos, por lo tanto, un fenómeno muy curioso. Los dioses y las diosas, ya habíamos hablado de esto en algún momento, no son transferibles. Aunque había egipcios que vivían en territorio mesopotámico, que desde luego rendían culto a sus deidades en lugar de los mesopotámicos, pero los mesopotámicos, ni los egipcios, ni los asirios tuvieron nunca una intención proselitista. Esto es una de las observaciones más importantes a señalar, porque todo esto lo estamos planteando para entender un poco lo que nos dicen hoy los que están percibiendo que el futuro de la humanidad será el choque entre dos culturas religiosas. Pues la religión judía, la religión egipcia, la religión asiria, todas ellas tienen dioses para sus pueblos. Los israelíes establecen que su Dios es el Dios también de los demás. Pero en algunos espacios del Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, en el libro de los profetas, hay una aseveración en el sentido de que el pueblo de Israel no debe obedecer a otros dioses, así específicamente otros dioses. Y a los que aceptaron durante los años que vivió en el cautiverio Israel en el territorio de Mesopotamia, los que adoptaron ahí algunas de las costumbres religiosas eran alejados de la comunidad religiosa y los centraron en Samaria. Por eso hablar con los samaritanos tenía tanto significado negativo. Cuando uno lee el pasaje del Nuevo Testamento donde se habla del buen samaritano, en aquella época estos términos deben haber provocado la sacudida de más de uno. ¿Cómo un samaritano puede ser bueno si los samaritanos en una época anduvieron adorando a los dioses mesopotámicos? Y entonces cometieron un mal que es imposible de ser redimido. El propio salmista y el propio profeta van cambiando estos conceptos y van aplicándoles fórmulas sencillas, simples, que el pueblo de Israel finalmente aceptó. Cuando se pasa de la Edad Media, cuando se pasa a la Edad Media, de la Antigüedad a la Edad Media, ahí se produce un fenómeno que es la raíz de lo que está ocurriendo en los pueblos del mundo del Medio Oriente, que de manera tan turbulenta se están comportando, sobre todo el grupo ISIS, el grupo que representa al Estado del Islam y que está mandando como primer mensaje la destrucción de todo vestigio de culturas anteriores al nacimiento de la fe musulmana, para señalar que desde su perspectiva nada ni nadie pudo haber hablado antes de Dios, sino solo ellos. Y mientras en el mundo de los pueblos antiguos
ninguno le imponía su Dios al de junto, le imponían una carga de trabajo, los explotaban como esclavos, los hacían trabajar en los trabajos más peligrosos. Todo esto es cierto, pero nunca les pedían que se convirtieran a la religión de los egipcios. En el caso de la aparición en la Edad Media del mundo musulmán, nos encontramos con que, al igual que el pueblo de Israel, el pueblo de Mahoma está inspirado básicamente en una revelación de un arcángel a Mahoma para darle indicaciones sobre la dirección de esta nueva religión que aparece. Y entonces, por primera vez nos encontramos con que el tema religioso, que antes separaba a los pueblos que estaban en los alrededores porque ellos no podían creer en las divinidades que eran propias, características y únicas de una religión, ahora nos encontramos con que hay una religión que está basada en el mismo libro del que proviene el judaísmo y proviene el cristianismo, que dice que la tierra pisada por los fieles de Mahoma, por los fieles de Alá, no podrá ser pisada por nadie que no sea un creyente. Y aquí está la segunda clave de los problemas de negociaciones el día de hoy, porque mientras los judíos ponen sobre la mesa el texto del Antiguo Testamento de le daré a tu reino por fronteras el Éufrates y el Nilo, esto está contrapuesto a la visión de los musulmanes que dicen la tierra que nosotros pisemos en nombre de Alá queda bendecida y rechaza por lo tanto que cualquier otra planta que no sea la de un creyente atraviese por ella. Y ahí está el punto de la dificultad, sino de la imposibilidad de la negociación en el Medio Oriente. No se trata, y me parece que eso les ha costado mucho trabajo entenderlo a los negociadores del mundo de las Naciones Unidas, de la UNESCO, que se preguntan, pero ¿tú qué pierdes si le cedes este territorio? Ese territorio no es el centro de tu vida agrícola, por ejemplo, ¿no? O sea, tú no dependes de esto para vivir. Tampoco es un lugar rico en producción de oro o de plata o de alguna piedra preciosa. No, Palestina es arena y piedras, y para variar, arena y piedras. Y sin embargo, de un lado y de otro se considera irrenunciable. ¿Cómo? Si no yo, sino Dios puso en mis manos esta tierra bendita, ¿cómo yo la voy a negociar con alguien que no es creyente? ¿Cómo lo puedo hacer? Dicen los judíos. Y los musulmanes dicen, ¿cómo voy a aceptar que los israelíes decidan cuando los israelíes son los invasores de un territorio nuestro, porque aquí vivió Mahoma, aquí caminó Mahoma en la ciudad de Jerusalén, aquí en la ciudad de Medina Mahoma hizo sus primeras manifestaciones de proselitismo, aquí en la región de la Meca expulsamos al pensamiento de los infieles que creían en una piedra, por eso es que
los musulmanes más radicales odian en la Meca porque en ella se adora a un fragmento de un meteorito. Entonces, de hecho, los wahabitas en el siglo XIX fueron a la ciudad de la Meca, capturaron la ciudad de la Meca, tomaron la piedra de la Kaaba, se la llevaron al desierto y la botaron para mostrar su desprecio a la celebración o a la idolatría manifiesta en la figura de la piedra de la Kaaba. Y esto, volvemos, habla de un pueblo que tiene un fuerte sentido religioso. Pero este sentido religioso no solo es un sentido religioso al estilo de los judíos, que entre ellos en las sinagogas leían los libros sagrados, los rollos de los libros sagrados, y hacían pláticas sobre esto. Estamos hablando de un pueblo que en los primeros versículos del Corán establece que tiene la obligación de hacer creyentes a los demás y que a los demás debe ponerlos en la alternativa de cambiarse al reconocimiento de Alá y de Mahoma o ser decapitados. La religión musulmana, y ese es un factor importantísimo, no es por lectura, por texto, una religión de paz, una religión de aceptación. Vaya, no llegan ni siquiera a pensar en los que no son creyentes con tolerancia, sino es el pueblo más intolerante y radical que existe sobre la faz de la tierra. Aquí en la universidad hay una chica, hasta donde yo sé, sigue trabajando en la institución, que fue a hacer servicio religioso, ella es católica, a Timor primero, en el Océano Pacífico. La isla de Timor es una de las primeras islas descubiertas por los portugueses antes del descubrimiento de América. Y en esta tierra los portugueses edificaron iglesias, identificaron a los nativos con la nueva religión católica, y para 1920 la religión del pueblo era mayoritariamente una religión católica, era una religión cristiana, y había por allí algunos brotes de protestantismo, porque los que llevaban esa idea de hacer su iglesia aparte, pues eran los protestantes. Pero de ahí en fuera el pueblo estaba totalmente de acuerdo con la ubicación de los dioses y de Dios como el único que había probado para los creyentes el amor del Padre a la humanidad a través de la entrega del Hijo para el sacrificio. Eso en Timor era, digamos, casi universalmente aceptado por todos los habitantes, los originarios de la isla y los portugueses que llegaron después. Pues ahora me platicaba esta chica, los musulmanes, que son unos recién llegados a Timor, porque los musulmanes llegaron en la época de Marco Polo, llegaron a la isla de Timor, pero ya estaban ahí los portugueses, ya la religión cristiana estaba establecida ahí. Y ella me platicaba que los musulmanes atacaban a las casas de los cristianos
y atacaban con la intención no de amenazar, de asustar, sino de matar a todos los habitantes de la casa, fueran grandes, jóvenes, ancianos, niños recién nacidos, a todos los mataban porque el enemigo eran los no creyentes. Si nosotros estamos hablando de Timor en el año 2013, que es cuando esta chica tiene estas experiencias, en el año 2013, si miramos de ahí hacia atrás al pueblo del Islam, nos encontramos que el pueblo del Islam siempre ha impuesto a quienes domina su religión, y si no, no ha titubeado en matar a los que se oponen, porque el propio texto del Corán no solamente se lo está autorizando, se lo está exigiendo. Esta interpretación del acabar con los enemigos de Alá en el modelo de creencias del mundo islámico supone una autorización de un personaje relevante del mundo religioso, que puede ser el califa, desde luego, que puede ser el sultán, que puede ser cualquiera de los oficiales que regulan la vida de estos pueblos, hasta los muqtar. El muqtar es el que enseña a los niños el catecismo en árabe, que es una especie de síntesis de del Corán, para que los niños se vayan familiarizando primero con los usos y costumbres y luego con algunas de las ideas principales del Islam. Pero de la primeritita que tienen que aprenderse es la de que a tu vecino o lo conviertes o lo matas, porque no tienes alternativa. En el mundo que se crea después del descubrimiento de América, que coincide con la caída de Constantinopla en manos de los turcos, se va generando una acción violentísima de parte de los pueblos islámicos, de tal manera que toda la región del norte de África, que era cristiana, Libia, Tripolitania, Túnez, Argelia, Marruecos, toda esta región estaba llena de caseríos grandes y pequeños de creyentes en la fe cristiana. De el año 800 de la era cristiana al año 1400, no queda de esas comunidades una sola en pie, una. Los musulmanes destruyeron todas, absolutamente todas, porque el tema era un tema de creencia religiosa mucho más que de visión política. Con esta situación nos encontramos que el Imperio Turco crea la figura del diván. El diván es la reunión de los jefes políticos frente a la sublime puerta, que es la figura del sultán, que es el comendador de los creyentes. A él está sometida el comportamiento de los creyentes, y por eso el califa era el que mandaba las fatuas. Las fatuas son el equivalente de nuestras cartas pastorales, en donde se instruía a los fieles de lo que se debería hacer. El mundo musulmán, como ya habíamos dicho, tiene una primera etapa
de una enorme riqueza intelectual. Los médicos mejores del mundo, el desarrollo más avanzado en matemáticas, el desarrollo más avanzado en geografía, el desarrollo más avanzado en muchas ciencias era el de los musulmanes, que habían tomado una parte de sus conocimientos de la desaparecida biblioteca del pueblo de Egipto, que había visto desaparecer, según algunos autores, casi 1 millón de rollos con anotaciones de orden filosófica, científica, y que fueron quemados ahí en la biblioteca de Alejandría, cuando el general le pregunta a su superior, que se encontraba en Bagdad: ¿qué debo hacer con esta biblioteca conocida como la más importante del mundo? Y le dijo: si los libros que ahí están en sintonía con el Corán, destrúyelos, porque el Corán es el que les da sentido. Si están en contra del Corán, destrúyelos más, porque nada puede haber en contra del Corán. Y por eso destruyeron lo que era el acervo cultural más importante de la historia hasta ese momento. No debemos ignorar que la comunidad de Alejandría de los cristianos tampoco cantaba más las rancheras en el terreno de la percepción de un mundo muy radicalizado, y que fueron los seguidores del cristianismo los que mataron a la filósofa Hipatia por el hecho de que era una mujer que enseñaba filosofía. En la visión cristiana de esa época, la mujer no tenía derecho a hablar de Dios, no solo no tenía derecho a proponer o a intentar un diálogo, sino la mujer no tenía derechos dentro de este terreno de propagación religiosa. La mujer debería conformarse con leer las Sagradas Escrituras, y hasta ahí quedaba su responsabilidad. Frente a esto va avanzando la civilización occidental muy lentamente, pero va avanzando, y se encuentran la religión musulmana con la religión judía cuando las mujeres pretenden alcanzar algún lugar de reconocimiento o de respeto dentro de la comunidad en la que se encuentran viviendo. Durante todo este periodo que el Islam tiene una fuerte presencia en el mundo de la investigación científica, el Islam se manifiesta ante la humanidad como una institución con fuerza, una institución con capacidad de resolver los problemas, pero al mismo tiempo con una intransigencia absoluta respecto del tema de la religión. Pero no era la religión la que en ese momento estaba generando disturbios, eran más bien los intercambios científicos que hicieron que los integrantes de la Universidad de El Azhar en Alejandría, que era la especie del Vaticano del mundo islámico, los integrantes de este grupo decidieron cerrar las madrasas, que eran con el nombre que tenían las universidades en el Estado Islámico. Las madrasas fueron cerradas, fueron canceladas y fueron entregadas a los muqtars, es decir, a los adoctrinadores más elementales,
a los que se encargaban de enseñarle a los niños lo que sería para nosotros el equivalente del catecismo. A ellos se les entregaron las universidades, se decapitó a los filósofos, se decapitó a los médicos. Hay un retroceso brutal, y este retroceso brutal se da en el momento en el que España descubre América y por lo tanto se abren expectativas extraordinarias para el Imperio español. La visión geopolítica de España con respecto a América no solamente es su reconocimiento, como dice Carlos Castillo Peraza en una reflexión muy bonita que hace sobre este tema, dice, no solamente reconocieron que habían encontrado nuevas tierras, sino reconocieron que habían encontrado nuevas culturas, que pudieron haberlo negado y no lo negaron. Reconocieron que eran culturas, algunas de ellas fantásticas, porque llegaron a encontrarse con que de muchas de las tribus que ya no estaban en acción en la época de la conquista, es la pequeña parte que a los indigenistas se les olvida señalar. Cuando los conquistadores llegan, las pirámides de Teotihuacán eran edificios olvidados, edificios realizados por alguna otra cultura que no era la que estaba rigiendo en Tenochtitlan, que era la otra sede, que era más militar que cultural. La visión del mundo cristiano se reduce, por lo menos yo la veo muy reflejada en el letrero que está grabado en el frontispicio de una de las poquísimas casas que quedan en Buenos Aires, construidas en la época del virreinato. En este frontispicio hay un letrero que dice: a la cruz y al compás, a Dios, a la cruz, la espada y el compás, más y más y más y más. Es decir, el mundo cristiano llega acompañado de la espada, llega acompañado de el derecho de abrirse espacios y dominarlos, argumento muy cuestionado por el grupo indigenista. En parte tienen razón, sin duda, pero hay que reconocer, también tenemos que ser objetivos, que la mayor parte de los grandes centros culturales del mundo nacieron de invasiones. Los pueblos nórdicos, los pueblos célticos, los pueblos que llegan del centro de Asia, los magyares, los búlgaros, tomaron por asalto lo que había sido el Imperio Romano y a sangre y fuego crearon nuevas realidades de las que ha surgido después Europa. Pero la imaginación, más que el conocimiento de los representantes de estos pueblos, les hacen creer que el mundo musulmán es un mundo que tiene derecho a dominar el mar Mediterráneo, mientras España está peleando en América la conquista de Tenochtitlan, está peleando en América la conquista del centro de América, lo que serían todas las provincias de Centroamérica. Están descubriendo la ruta al Pacífico a través de la selva, en el tránsito por la zona del
más estrecha del territorio americano, tan estrecha que uno de los capitanes que hace la conquista de Nicaragua envía ya al rey Felipe II una carta donde le dice que hay condiciones suficientes para construir un canal que una el Pacífico y el Mar de las Antillas con los medios que tienen allí. A mí me parece que la apreciación de los medios fue sobrevalorada porque en realidad no tenían grandes recursos tecnológicos, pero la idea era la idea de lo que después fue el Canal de Panamá. Hoy que el nombre de Panamá vuelve a sonar en medio de los escándalos. Panamá era el centro geográfico en el que se podía hacer, según los franceses, el canal que finalmente está funcionando hoy. El capitán español que le manda la carta al rey Felipe le dice que abrir allí un canal para comunicar los océanos le puede traer a España múltiples ventajas y lo pondrá como la cabeza más destacada del desarrollo económico a nivel mundial. La respuesta de Felipe II es muy propia de Felipe. No se atreva el hombre a separar lo que Dios ha unido. Es decir, si Dios nos dejó esto sin canal se queda y se quedará. Y con esto, pues, los españoles pierden oportunidades brillantísimas de proyectarse sobre el continente de manera constructiva, pero el segundo efecto negativo para ellos es que los españoles, y particularmente Felipe II, centran sus preocupaciones marítimo-comerciales no en el Atlántico, sino en el Mediterráneo. Y Felipe II, que nunca fue un marinero, es una constante que los reyes que no son marineros pierden el sentido de proyección a través de los espacios marítimos. Felipe nunca le gustó el mar. Cuando se embarcó para ir a Inglaterra llegó mareado y él estaba totalmente convencido de que los barcos eran una especie de necedad de los capitanes de querer tener barcos y sobre todo de tener naves mancas. Las naves mancas eran los barcos de vela que no tenían remos, y Felipe se apuesta por los remos y no por las velas. Por eso, cuando se produce la batalla de Lepanto, que es la batalla que le pone un hasta aquí, cuando menos relativamente, pero sí frenó el avance de los musulmanes en el Mediterráneo, todos los barcos que actuaron, todos de un lado y del otro, eran trirremes, o sea, 3 pisos de remeros, y los diseños de la época ya eran diseños muy elaborados sobre todo para la guerra. Para Felipe II fue más importante esto que la construcción de lo que después se llamó la Armada Invencible. Armada Invencible que, para comenzar, Felipe II nunca la llamó así. Eso es una burla que hacen los ingleses para destacar que el dominio en estas zonas es un dominio que
Desde el punto de vista de las fuerzas del mar, pues ellos la tienen dominada. Decíamos que los españoles son los primeros en intuir que el siguiente paso en la historia de la humanidad será la lucha por el Atlántico, y por eso el poeta escribe ese versito que yo lo repito cada vez que puedo porque es la clave de la geopolítica, que en toda buena guerra es principio militar, que el que es dueño de la mar es el dueño de la tierra. Es esta visión de que la mar juega un papel fundamental para el crecimiento, los españoles no la tuvieron. Los españoles, en lugar de pensar en el nuevo mundo, en la nueva realidad que se les abría en América, abocaron todos sus esfuerzos a resolver el problema de la guerra de Flandes, y al gastar su dinero en el movimiento de los soldados que iban desde España hasta los territorios de Bélgica y Holanda, cruzando a pie la mitad de Europa, perdiendo no solamente el tiempo, sino perdiendo trabajo, perdiendo vidas humanas, perdiendo cantidades de dinero que se desaparecían para pagar a los soldados, ¿no? Por eso son las famosas cuentas del gran capitán, que llega al final de la jornada victorioso, pero sin un centavo encima, según decía él, porque todo se había gastado en armamento para los soldados. El Nuevo Mundo tiene zonas de encuentro y zonas de encontronazos. Es decir, no es fácil la conquista de América. La conquista de América tropieza con una multitud de caudillos más pequeños y más grandes que pelearon por la autonomía y pelearon por su independencia frente a España, y lo hicieron con la mejor intención de darle la edad moderna. Tiene frente a todos estos fenómenos nuevas actitudes, y entre ellas el rescate de las ciencias y el rescate de los debates en el orden de la filosofía. Los temas religiosos en cierta forma quedan relegados, y los conflictos entre el mundo de los turcos y el resto de los habitantes del entorno mediterráneo llega a una especie de acuerdo y de entendimiento. El imperio turco empieza a decrecer, y en la medida en la que decrece el imperio turco, crecen los intereses de los imperios en Europa. Una nueva geopolítica estaba pendiente y estaba creciendo, y esa nueva geopolítica es la geopolítica diseñada y planeada por aquellos que estaban pensando en las grandes flotas de guerra y las grandes flotas mercantes, en los centros neurálgicos del comercio, y estaban pensando en las materias primas con criterios que en ese momento fueron revolucionarios, es decir, cambiaron el orden de las cosas. A partir de ese momento, la geopolítica tendrá una misión mucho más compleja y mucho más visible en el escenario internacional. Si les parece, dejaremos ahí nuestra reflexión y seguiremos la semana próxima.